Bueno, buenas noches, compañeras. Buenas noches. Sí, Bueno, hoy hemos venido para charlar un ratico, ¿no? De algo que nos une, que es la educación. Me gustaría que cada uno desde su rol se pudiera incitar. Mm, estudio las damas. Hola, mucho gusto. Yo soy la profe Tayan, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Tolima. Actualmente trabajando desde un ámbito de la educación que es apoyo pedagógico a los docentes de los establecimientos educativos en el departamento del Bichá. Bueno, gracias, profe Dayana. Es decir, que aquí tenemos la experiencia, ¿no? Tenemos la posibilidad de reconocer el proceso, la experiencia y el trabajo que viene desarrollando alguien en in situ, ¿no? Alguien que está diciendo en este momento la educación se está moviendo de esta manera a un lugar en particular y es el departamento del Bichada. Muchas gracias, profe Dayana. Bueno, pues sí, mi nombre es Camilo Peña, soy estudiante en licenciatura de Ciencias Sociales. Actualmente estoy cursando el sexto semestre o cuatrimestre, realmente como se lleva en la modalidad virtual, y estoy estudiando en la Universidad Minuto de Dios. Entonces, esa es mi experiencia como docente hasta el momento en la parte educativa. Gracias, Camilo. Tenemos un neolicenciado en formación cuyo rol es que nos pueda compartir qué visión estamos teniendo de la visión de la educación, ¿no? Que se está moviendo en el tema académico, tanto en la licenciatura como la percepción que nos están transmitiendo desde la academia para la educación en Colombia, con un enfoque académico, sí, y con una praxis urbana también. Bueno, compañeras, en mi caso, pues mi nombre es Sebastián Díaz. Estoy actualmente desarrollando la materia de investigación 2 para el programa de trabajo social en la Universidad Minuto de Dios. Y estamos enfocados en reconocer la educación desde su formalidad en la educación, como lo contempla el artículo 67 desde de la Constitución Política, como el decreto general reglamentario de la educación y enfocado básicamente en la desigualdad que hay frente a la educación del interior del país a la particularidad del departamento del Bichada, ¿no? Pues haciendo como la introducción a esto, el departamento del Bichada es uno de los más grandes del país, pero también es uno de los más pobres, con una riqueza étnica amplia, pero con una diversidad que no ha tenido la posibilidad de enfocar sus esfuerzos en la mejora de la calidad educativa, ¿no? Hay una mayoría de la familia étnica Sicuani y Pielpoco, sí. También hay Piaroas, algo de Amorúas, que hacen presencia en el territorio, pero quizás los dos grupos étnicos más fuertes que hacen presencia en los establecimientos educativos de esta zona son los Sicuani y los Piapoco. Bueno, ya sabemos que en generalidades el acceso a los servicios del departamento de Bichada es muy limitado. El acceso a los recursos del departamento de Bichada también son muy limitados y quizás eso tenga su origen en la descentralización, ¿no? Una descentralización que sí nace en 1991, pero que todavía no ha sido totalmente adaptada a cada uno de los contextos de los territorios. Su regla de distribución de recursos es a través de los COMPES, pero los COMPES están basados en la cantidad de población. Y esta misma regla se aplica al tema de la educación, a número de niños, números económicos. Y si bien es cierto,
en el Bichada hay una gran cantidad de niños, los recursos que se disponen para el departamento son disminuidos, ¿no? Son reducidos, son muy limitados, son quizás en un punto incongruentes con lo que nos pide la Constitución política al Estado en común, donde le dice todo niño tiene derecho a la educación y tiene derecho a acceder a ella sin barreras, tiene derecho a acceder al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, pero cuando uno va a ver al Bichada, quizás no se cumple esa misma forma, aseverado con un tema de una zona rural ampliamente dispersa, eh, empeorado con mm, la incapacidad de la institucionalidad de garantizar la oferta, de garantizar la interconexión eléctrica, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y bueno, todo eso nos deja un reto para, para observar y cómo la falta de inversión en el sector de la educación termina afectando la calidad educativa en los colegios que conforman eh, particularmente y específicamente Núcleo 3 en el departamento del Bichada. Y bueno, me gustaría que pudiéramos arrancar la profe Dayana, porque primero las damas, lo dijo Camilo, eh, reconociendo, profe, ¿cómo ve usted la educación en el Bichada? Bueno, digamos que la perspectiva que se tiene, ¿no? Cuando uno está en la academia, mm, si bien uno hace unas prácticas, ¿no? Digamos que lo ve desde el punto de la ciudad, uno creería que la educación se imparte de manera igualitaria, ¿no? Para todos. Pero cuando uno llega al Bichada, yo siempre he dicho que hay un choque, ¿no? Choque de cultura y un choque en todo el tema del sector educativo, ¿no? Nos encontramos primero con barreras de comunicación, porque pues si bien ellos tienen su lengua materna, entonces pues el español viene a ser su segunda lengua. Eh, u- digamos que si en Colombia estamos, digámoslo así, desactualizados en los temas de educación, digamos que en el Bichada estamos muchísimo más, ¿no? Por todo lo que tú acabas de decir, ¿no? La falta de recursos, la falta de que las estrategias se cumplan en el departamento del Bichada. Además que tienen otras causas que también tenemos chiques en nuestra edad, ¿no? Tenemos repitencia, porque los chicos llegan un mes y van a sus casas y no vuelven, o tienen que ir a trabajar, o tienen que hacer otras cosas, y no permite que terminen su año escolar, lo que lleva al Bichada a tener una repitencia, y actualmente está en uno de los departamentos que más repite año escolar y lo que nos lleva también a que tengamos extra edad en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que todo eso sí afecta los procesos de, de enseñanza-aprendizaje. Además que si bien tenemos la oportunidad de trabajar con la línea Piapoco y Sicuani, además que también tenemos la oportunidad de que los, las mismas personas de la comunidad nos orienten el proceso de primaria, que es el proceso base con el que nosotros partimos, el proceso de educación, pues todavía no tenemos las bases, ¿no? Y no tenemos los docentes cualificados para que vivan ese proceso, aunque sí tienen la formación, digamos, desde su plan de vida y desde lo que viven dentro de su comunidad. Entonces, si lo definimos en una palabra, la educación del Bichada, estamos desactualizados totalmente. Sí, yo agregaría dos cosas y es que si bien es cierto el enfoque étnico y la cosmogonía de los pueblos indígenas finalmente se mueven en torno a los recursos, ¿no? Tanto su ordenamiento territorial como el ordenamiento de su calendario se mueve en la abundancia o escasez de recursos. En unos tiempos donde hay abundancia de pescado y de frutos están en un sector y en otro tiempo donde la abundancia de las aguas hace que se muevan, ¿no? Eso
tiene su raíz en su dinámica cultural. Pero adicionalmente el Bichada, según la UPRA en el 2022, logró identificar que el 75,4% de la población se encontraba en condición de pobreza multidimensional, ¿no? Si bien es cierto, en las cabeceras es de un 36%, su mayoría de poblaciones vive en una condición de pobreza extrema multidimensional. Camilo, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen en la academia? ¿Cómo está Colombia? ¿Qué nos dice la academia? Realmente esa problemática creo que de la educación, o sea, hay claramente como dos sectores que trata la academia, que trata de abordar, que se da cuenta que hay mucha discrepancia entre la educación urbana y la educación rural. Claramente hay una distinción y la academia se está importando mucho por eso, de cómo educar a la población rural, porque se da cuenta que sus necesidades son totalmente diferentes, sus realidades son muy diferentes a la urbana. Otro factor importante es que, pues, desde la academia se están entendiendo todas estas realidades que hay, que los docentes realmente sepan construir y entender la realidad del territorio donde están impartiendo la educación, donde ellos son, no como antes la educación tradicional, que era el docente, era como el epicentro de educación y le transmitía el conocimiento al alumno, sino ahora es algo más, se denomina más constructivista, que el docente lo que trata es de acompañar al estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Y eso se mueve mucho también en la educación rural, porque lo que se trata es de aprovechar el conocimiento que estas poblaciones rurales, indígenas, campesinas, poseen de su propio territorio, de su historia de vida, y que eso los enriquezca y desde ahí construir el conocimiento. Sin embargo, sí es complejo porque también se conoce que o sea, que la educación tiene una centralización al momento de construir los currículums. O sea, el Ministerio de Educación desde Bogotá, desde el interior, se construye el currículum a nivel nacional. Y desde esa parte es entendible, ya que pues se pretende, o sea, lo que se quiere es que ese currículum, cada estudiante, cada alumno, pues como que alcance unos objetivos, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empieza el, como el meollo del asunto, ya que es complejo cuando los estudiantes requieren alcanzar un cierto conocimiento, un cierto aprendizaje, adaptarlo a sus necesidades, a sus particularidades, a sus desafíos territoriales y también a las propias realidades de cada persona, porque es donde también entra el tema de cada persona aprende de manera diferente, su percepción del conocimiento es diferente, su historia personal es diferente. Entonces, cada cosa de estas, no, yo no siento que la academia como, o el Ministerio de Educación como que no le interese, pero es un reto que cada persona alcance a llegar a un nivel de conocimiento, de aprendizaje significativo cuando son múltiples factores los que toca alinear para que esa persona, ese ser humano, alcance el conocimiento y pues se vuelva un sujeto activo a la sociedad y pues desde el conocimiento que se le imparte, pues logre hacer un cambio significativo. Eh, Dayana decía muchas cosas, yo creería, sin conocer mucho el territorio, que también pues hay muchas otras problemáticas, entre ellas creía que está también, tú dijiste la deserción escolar, todo esto, también creería que algo que pues se ve a nivel nacional en el sector rural es como el despoblamiento de población juvenil de los territorios. Y eso también, digamos que la academia se ha enfocado mucho en que pues la juventud, la población joven que se está educando, pues genera arraigo por el territorio porque eso también pues lo que vemos que se está generando que cada vez más población se dirija a las ciudades y abandone las zonas rurales, el campo. Entonces eso es como un poco la realidad que se vive hoy en día desde la academia y que trata de abordar y cómo solucionar y encontrar posibles alternativas desde la educación para todas estas problemáticas o desafíos que se tienen en la educación. Sí, como que su merced lo ilustra muy bien, ¿no? Desde términos ideales, ¿no?
Yo, efectivamente, desde el escritorio, unos lineamientos donde invita y promueve que se contextualicen los currículos y las dinámicas de los establecimientos educativos, pero finalmente también lo amarra, ¿no? Dice, yo necesito esto, 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 y lo necesito de esta manera. Necesito que administrativamente se haga así, necesito que académicamente me cumplan con esto, y necesito que pedagógicamente me hagan esto. Y desde el mm, componente de la inclusión, también determina unos mínimos, pero lo que hace transversal a todo lo que acabo de decir es que los mínimos están pensados para la urbanidad, no para la ruralidad. Ejemplo de eso, tenemos las pruebas saber o IFES. ¿Qué pensamos de ellas? Bueno, ahí es primero que son unas pruebas estandarizadas, ¿no? Como si el estudiante de Bogotá, ciudad principal, capital de Colombia, aprendiera al mismo nivel que un chico del Bichada, ¿no? En un inicio decía que los índices de pobreza del Bichada son altos cuando uno llega llega al aula, llega a la comunidad. O sea, vivir la realidad es muy diferente de leerla, de escucharla. No, cuando uno la vive, y dicen ellos, ¿no? Porque no se refieren a nosotros que somos invitados en la casa de ellos, nos dicen blancos, y ustedes los blancos comen 3 veces al día, no sé por qué comen tanto, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces, ¿ustedes qué alimentos consumen? No, pues si hay, os comemos algo, pero si no hay, nada, no, yucuta. Y así pasa del día, o realmente no comemos nada, y puede pasar una semana y 2, 3 días y no comen absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo también influye el tema de alimentación en el aprendizaje de los estudiantes, no? Entonces, son muchas causas que se viven en terreno y que se viven en los establecimientos y con las comunidades que uno no alcanza a dimensionar. Cuando uno llega allá es que logra entender todo. Mm, Uno llega allá, ¿no? Del centro del país, acostumbrado a tener todas las comodidades y allá realmente uno no tiene ninguna comodidad y, o sea, vive, pero igual ellos son felices, ¿no? Son felices allá en su comunidad, son felices tomando yucuta, pero uno no alcanza a dimensionar que todo eso que traen de allá afecta en el aprendizaje de los estudiantes. No, sí, y pues yo veo necesario que por favor, profe Dayana, nos contextualice qué es la yucuta, ¿no? No voy a entrar en el tema de la alimentación porque obviamente no tengo moral, pero sí es necesario que contextualicemos a los que no conocen el bipolar de yucuta, ¿no? Aunque, eh, digamos que si lo comparamos con alimentos del interior, sería como un cereal, que es un derivado de la yuca, ¿no? Que le hacen todo su proceso y se convierte en un cereal y lo consumen con agua. Entonces, ¿cómo nos van a evaluar igual? Lo único que el ministerio o las pruebas estandarizadas nos dice, bueno, como tienen su propia lengua materna, entonces lo único que pueden decidir es si presentan la prueba de inglés o no. Es lo único. El resto llegan en los mismos cuadernillos que llegan en cualquier establecimiento educativo del país. Entonces, claramente los resultados no van a ser pues, los más óptimos y los más positivos para el departamento del Pichazo. Entonces, digamos que las pruebas estandarizadas están ya deberíamos haber pasado ese paso de la educación, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, se trabaja en las pruebas, se trabaja en preparar a los chicos, pero siento que es un proceso que se hace paulatinamente y que los resultados no se van a ver años, ni en 2 años, ni en 3 años. Mm, Más que venimos de un momento de pandemia, que si bien ya pasaron 2, 3 años de la pandemia, los resultados de esos 2 años de que los estudiantes no estuvieron en el aula
se ven en estos momentos, ¿no? Con los resultados de esas pruebas, saber, se ven ahí los resultados de qué pasó, porque digamos que las clases o la educación en el Bichada se desarrolló a través de guías, ¿no? Guías que se llevaban a su casa, guías que llegaban y ni siquiera podíamos que los chicos le pudieran preguntar a la familia porque pues tampoco tienen una educación, ¿no? Sin acceso a internet, sin acceso a comunicación, a conectividad. Entonces se hizo mucho más difícil. Digamos que los estudiantes o los chicos del Bichada duraron 2 años que no recibieron esta formación. Entonces, eso creo que en estos momentos estamos viendo los resultados. Claro, entonces definitivamente se rompen unos procesos, se rompen unas rutinas, pero unas rutinas que tienen unos resultados a largo plazo y que es posible que los esfuerzos que se desarrollen hoy también vengan siéndose reflejados en 2 o 3 años. Bueno, profes, ustedes saben que el tiempo en televisión es costoso. Oigan. Para cerrar, me gustaría que Camilo nos contara cómo fue su prueba de IFES, desde lo más íntimo, ¿no? Desde pues, recordamos hasta qué pruebas hicimos al azar y los dejamos a que el destino coordinara el lápiz, a cuáles sí le dedicamos tiempo, y las pensamos, dijimos es esa, a conciencia. Lo que logro recordar, ya que fue hace creo que más de una década, eh, evidentemente, lo mío nunca ha sido, nunca han sido ciencias exactas. O sea, todo lo que tenga que ver con números, malísimo. Y eso era, Ave María, ¿cuál será la mía? Y realmente me demoré lo estimado, no me acuerdo cuánto era, creo que eran todo el día, pero lo que objetivamente le puse más empeño fue a temas del lenguaje y ciencias sociales. ¿Por qué? Porque siempre es lo que me gustó. Y casualmente, pues cuando recibí la calificación, los resultados, fue en lo que saqué notas más altas. Y pues evidentemente todo lo que tenía que ver con química, física, un poco de otras asignaturas, lo llenaba lo que me entendía y también lo que, pues como por salir del paso, porque pues era una hoja bien compleja de leer. Y pues eso reafirmaba también que lo que dice también desde la academia, que al final uno se esmera en aprender por lo que le apasiona y desde la motivación, que es lo principal. Y esa fue mi forma de llenar el ICFES. Y casualmente, aquí yo perdí ese 11, pero contrastando con compañeros fieles que sacó mejor ICFES de ese salón. Y es un poco lo que se muestra que a veces la realidad tiene sus variantes, entonces como que perdí el año, pero me fue bien en el ICFES, contrastando con otros que ganaron el año, pero le fue pésimo en el ICFES. Mm. Ironía, ¿no? Complejidad, ¿no? Además que nos dice otra cosa y es que las pruebas IFES finalmente miden la capacidad de almacenamiento del estudiante, ¿no? Ahora le están apuntando mucho a la capacidad de razonamiento del estudiante, pero finalmente el objetivo de las pruebas IFES quizás va más orientado a medir el establecimiento educativo. Claro, estandarizar. Y están. Y bueno, digamos que partiendo de la pregunta que hace Sebastián a Camilo, digamos que cuando nosotros presentamos el IFE, siendo del interior del país, teníamos una motivación también, ¿no? Y era ir a la universidad. Entonces, si yo, porque bueno, venía inculcado de la casa, venía inculcado del colegio, de los docentes, de si me saco un buen puntaje, pues puedo ingresar a la universidad y puedo estudiar una carrera, ¿no? Digamos que en el Bichada eso no se ve así, ¿no? Los chicos lo ven como un requisito, pues tengo que presentarlo porque si no, pues no me gradúo, pero no lo ven como un, como en el objetivo de si yo presento el IFES y me va bien, puedo ir a la universidad, puedo estudiar una carrera, puedo suceder esto. Camilo decía algo que siento que sucede en la zona rural, pero del centro del país, que
digamos que en la zona rural todos quieren ir a la ciudad, ¿no? Porque se supone que allá están las oportunidades, ¿no? Si yo me quedo en el campo, pues en el campo no surgir nada. En el Bichada siento que es sí y no. La mayoría cuando tengo la oportunidad de hablar con estudiantes de 11 dicen, no, profe, o sea, yo me quiero quedar acá, además porque allá todavía está muy arraigado el tema de tener hijos, tener la familia, ¿sí? Porque como si yo tengo cantidad de hijos, pues me puede llegar un recurso, que son los recursos que llegan del gobierno. Entonces, los chicos de allá sí se miran quedándose en el Bichada, pero quedándose y ya, sin aportar nada más, sin seguirnos preparando, sin seguir mirando hacia un futuro. Entonces, digamos que eso sí sucede, pero en el centro del país, en la zona rural del centro del país, que sí, ahí sí todos queremos salir a la ciudad. Exacto. Y ya para terminar, pues, haciendo una apreciación breve, algo que también se lee mucho y que lo están como moviendo últimamente hoy en día, es, por ejemplo, en la educación rural, es entender y darle la importancia a pues, a los conocimientos territoriales. Porque claramente lo que tú decías, hay cosas que sí se ven, por ejemplo, lo que tú dices del inglés. En la ciudad es una necesidad en muchos aspectos, pero en otros territorios no. Sin embargo, por ejemplo, objetivamente, un indígena tiene múltiples conocimientos que en su territorio son muchísimo, muy valiosos, pero que nosotros o la academia, inclusive el Ministerio de Educación, no toman en cuenta al momento de calificar, contrastando con otras cosas que en sus territorios lamentablemente no son tan efectivas o no tienen tanta necesidad, pero que sí las califiquen. Y eso creo que también es algo que se está evaluando mucho y que objetivamente se tiene que visibilizar, porque el conocimiento que uno aprende debe ser importante para impartirlo en su propio territorio. Sí, definitivamente ahí tenemos todos los contrastes, ¿no? De precisamente cómo tenemos diferentes factores que terminan influyendo en la capacidad de adquisición de conocimiento y hay un reto mayor en la capacidad de la aplicación de ese conocimiento que nos transmiten, la lógica del conocimiento que nos dan, el propósito del conocimiento que nos dan, que entran a jugar ahí. Y situaciones desde el índice de pobreza hasta la condición nutricional, hasta el acceso de recursos y la inversión de lo mismo, terminan viéndose reflejada en la calidad educativa. Yo me reservo mis comentarios frente a mi prueba IFES. Es posible que haya una breve diferencia generacional y si bien es cierto, mi prueba IFES sí recuerdo que nos tuvieron enclaustrados como 6 meses antes, todos los sábados en el colegio maravilloso Valentín García, preparándonos para estas pruebas. Y recuerdo que la prueba para mí fue incómoda por la cantidad de preguntas, pero ya no era una dinámica desconocida. Mi promedio fue un promedio, valga la redundancia, medio. Profes, muchísimas gracias, de verdad, esto es un acto de generosidad, un poco de misericordia a estas horas, poder realizar este ejercicio. Se los agradezco enormemente, les deseo de verdad muchos éxitos en cada uno de sus labores, en sus propósitos, en sus proyectos. Y que bueno, que aquí salgamos con esa intención de hacer que la educación se aterrice a los contextos territoriales, a las condiciones culturales y hacer bien nuestro trabajo en el que cada uno de nosotros corresponde roles dentro de la educación. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Chao, chao, profes. Chao, chao. Chao.